Bueno, y ya estamos con el amigo Amado Vudú. Hola, Amado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Me agarraste con el mate. Cebando. Sí, yo estoy asombrado, porque uno piensa que de alguna manera el que llega a ese lugar algo entendió, ¿no? De cómo funciona el sistema. Ahora, que vos elimines el subsidio del boleto, es decir, pongas el boleto entre 500 y 1000 mangos por viaje. La gente no puede, digo, le saca los subsidios a la educación. La gente le va a salir cada vez más caro el colegio, no le podés pagar a los maestros. Al mismo tiempo subís el gas, la luz. O sea, todo junto hasta que el bolsillo se vació, se vació, se vació. No te importa si los maestros van a hacer huelga o no van a hacer huelga. No te importa si la gente se puede someter. Es un poco un suicidio político. Entonces, o hay algo que yo no estoy viendo, o realmente vamos a hacer un suicidio político. Sí, la política tiene que ver no solo con las intenciones, sino con el devenir. La mesa de arena, y lo hemos visto en nuestra fuerza también, ¿no? Claro, claro. La mesa de arena se convierte en un disparate muy rápidamente cuando se choca con las realidades. Yo estoy convencido, y lo dije en el Destape hace 2 meses, lo vengo diciendo y trato de reforzarlo, que esta gente que supuestamente sabe de economía, o por lo menos sabe de los manuales ortodoxos de economía, hay cosas que no se le puede pasar por alto. En particular, que todas las medidas que tomaron son inflacionarias. Entonces yo estoy convencido que hay un caos planificado, un caos programado, que en la mesa de arena de Milei y su gente, el punto de llegada es que haya tanto caos, no solo material, sino mental, en el desorden de la comunidad desorganizada, que la dolarización sea un clamor. Ese es el plan que es evidente y obvio que ellos tienen desde que empezaron a gobernar, porque Milei dijo en la campaña, no, yo voy a subir el boleto cuando suban los ingresos de los habitantes. Bueno, no. Él ha cada vez más castigado los ingresos de la población. No solo de los trabajadores, sino también de las clases medias, de los profesionales, de las profesionales. Entonces, eso no puede ser algo que se les pasa por alto. Eso es algo que saben y lo hacen a propósito. Cuando ayer él dice motosierra y licuadora, bueno, es muy fuerte, ¿no? La gente no entendió, ¿no? Que alguna vez se quedaron con sus depósitos, de una manera se lo anunciaron. A partir de hoy, vos, tu depósito no lo tenés, te vamos a dar un bono. Con el bono vas a perder la mitad. Esta vez no te lo dicen, pero la gente está perdiendo sus depósitos. Porque si la inflación es del 20-25 por mes y a vos te pagan el 8, el 9 por el plazo fijo, bueno, en 3 meses va a tener la mitad del plazo fijo que tenías. Y además, otra cosa de estos economistas, ¿no? Que las variables están desacomodadas, los precios relativos. Si hay una variable en la Argentina está desacomodada, son los ingresos de la población. Son los salarios, la jubilación. Entonces, es raro que en su cuento macroeconómico nunca entra la vida de las personas. Ahora, ellos acusan al peronismo de regular algunos precios, entonces dicen, bueno, paraste la inflación porque fue artificial, porque lo pisaste. El día que dejes de pisarlo, vuelve la inflación. Bueno, y ellos hacen lo mismo con los salarios. Y no es un tema argentino. Cuando uno mira la serie histórica desde el 85 a hoy, la productividad de los trabajadores se triplicó. Y los salarios están estancados. Y además están precarizados. Por eso yo digo, guarda, esta inflación es insoportable. No puede haber una sociedad que funcione con esta inflación. Pero cuando el único objetivo es bajar la inflación, aunque yo creo que el de ellos no lo es, pero cuando tu único objetivo es bajar la inflación, precarizás y achatás los salarios. Por eso es una tendencia global. La desigualdad que en el mundo no es casualidad. Claro. No es casualidad. No, porque ellos claramente quieren bajar salarios. Digo, yo era crítico durante el kirchnerismo de que hubiera inflación y la gente me decía, no, pero los sueldos suben más. Yo digo, mira, tarde o temprano vamos a pagar tantos años de alta inflación. Pero es cierto, los sueldos subían más. Ahora los sueldos están, o sea, la oferta en el Consejo de Salario Mínimo fue 0 para febrero. Mirá, Roberto, datos concretos. Desde que Cristina dejó en 2015 la presidencia hasta que llegó Milei, los salarios perdieron más del 30%. Perdieron más de 10 puntos en la participación del Producto Bruto Interno. Claro. En los 2 primeros meses de Milei perdieron un 15-20%, según como lo mires. Claro. Entonces los salarios hoy son la mitad y las jubilaciones son la mitad
de cuando terminamos. Y ahí hay un debate, me parece, hay tantos debates lindos para dar, sobre todo a partir de esta irrupción tan importante de Cristina, me parece, tan importante, tan necesaria, que este es uno de ellos, ¿no? El salario no puede estar fuera de la discusión política, porque es el ingreso de la población. Entonces se dicen muchas cosas, pero cuando uno las contrasta con lo que sucede, la verdad es que la población perdió ingresos. Y ahí está uno de los males de Argentina. Y yo creo que hay niveles de inflación compatibles con la mejora distributiva, no estos. Esto es un disparate. Pero la inflación cero no es la solución, porque para mí la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno distributivo. Sí, claro. Ahora aparecen otras explicaciones, bueno, pero es un fenómeno distributivo que a veces tiene... Es la puja distributiva. Es la puja distributiva, que a veces tiene expresiones monetarias, a veces tiene expresiones fiscales, a veces tiene expresiones cambiarias, pero la inflación es siempre y en todo lugar la puja distributiva. Y cuando no está el gobierno para participar a favor de los que menos voz y menos fuerza tienen, bueno, estos últimos 10 años en Argentina. Ahora, hay también en Argentina una debilidad en el campo popular, una crisis de liderazgo. Digo, en la carta de Cristina, por ejemplo, decía que los chicos no quieren ir a la escuela pública, querían ir a la escuela privada, porque en la escuela pública nunca hay clase. O sea, estaba hablando del derecho a huelga, claramente. Es lo que presentó Milei, restringir el derecho a huelga. Bueno, los sindicalistas, yo hablé con varios, no les gustó eso. Decía, en la carta de Cristina dijo, bueno, tenemos que pensar en la participación pública, privada en las empresas públicas. Y, por ejemplo, no sé, vender la mitad del Banco Nación. Y yo justo lo tenía Palazzo acá y Palazzo dijo, no, yo no quiero saber nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo sé que hay varios que no están de acuerdo con esos puntos. Pero está bueno, me parece que esto que ha hecho Cristina también abre esos debates que si no están callados y todos hablan. Esto está muy bueno, porque a mí me gustaron mucho los argumentos de Palazzo. Entiendo los argumentos de Cristina. Me gustaron mucho los argumentos de Palazzo, pero yo tengo otros. Y yo creo que la participación privada en las empresas públicas difumina o corre el objetivo de una empresa pública. Una empresa, porque ahí está, hay que entender la lógica de cómo funciona para hacer las propuestas políticas. Una empresa privada o un empresario privado o un accionista privado tiene como objetivo el logro de la renta financiera. Ya no es productiva, es la renta financiera. Y lo más a corto plazo posible y lo más voluminosa posible. Y así hasta se evalúan las empresas, porque las empresas en Wall Street toman deuda para mostrar ganancias que no tienen. Entonces, ese es un objetivo. El objetivo de una empresa pública, para mí, tiene que ser generar tantas externalidades como sea posible. Es decir, cómo el capital privado que opera en ese país puede obtener rentabilidades sin hacerse dueños del comando del país. Entonces, la empresa pública no debe tener como objetivo la renta, y mucho menos la renta financiera. Cuando vos metes capital privado en una empresa pública, le tenés que rendir cuentas. Es legal, lógico y razonable que así sea. Porque es tu socio. Entonces, aunque tengas la mayoría, le tenés que rendir cuentas. Mucho más cuando son empresas que cotizan en bolsa. Mucho más cuando son empresas que cotizan en Estados Unidos. El tema es que si el sistema... El capital privado tiene lugar, subsidiario, secundario y de riesgo. Pero la toma de decisiones de una empresa... Esta es la Constitución del 49, no es tan complicado. Las empresas públicas, el tema es si empezamos a aceptar, digo, el otro punto que planteó Cristina es una reforma laboral. Y Moyano dijo, no, en este momento no podemos abrir esa puerta, porque en este momento estamos en un momento de debilidad, que si nos sentamos a abrir esas cosas, nos van a sacar todo. Entonces digo, que esta ola tan fuerte, que este ventarrón neoliberal, no nos haga correr. No digo que uno no tiene que cambiar cosas, pero no nos haga correr de los ejes fundamentales. O sea, si un maestro hace una huelga es porque se lo merece. Si el Banco Nación está funcionando maravillosamente, ¿para qué vamos a meter un privado ahí? Digo, yo creo que hasta los productores agropecuarios deben querer que el Banco Nación siga siendo del Estado. Porque si hubiera sido mitad Estado, mitad privado, no hubiera salvado a tantos dueños del campo que lo hubieran perdido. Como el resto del sistema financiero, le estaría dando préstamos a los grupos concentrados. Exactamente. No a las personas. Exactamente. Y medianas. Pero en el tema también sindical, digamos. Yo creo que modificaciones laborales o en las leyes laborales que partan de los sindicatos hacen falta. Bueno, que lo hizo Mata.
Lo hizo Esmata, lo hizo Palazzo. Esmata, claro. Moyano lo hace permanentemente. Claro. Yo creo mucho en los sindicatos. El problema es cuando abramos la ley. Claro, creo mucho en los sindicatos porque... Pues fíjate que en la ley está, por ejemplo, en el proyecto de ellos, que la bolsa de horas, donde un trabajador puede trabajar 12 horas sin cobrar horas extras, y el día que no lo necesiten le dicen quédate en tu casa. Es catastrófico. Yo abriría una ley que sea solamente jornada laboral de 4 horas con el mismo salario. Bueno, pero vos abrís una ley para mejoras cuando tenés mayoría parlamentaria, Amado. Pero por eso digo, una cosa es el debate teórico. Claro. Y otra cosa es la posibilidad de llevarlo adelante. Abrir algunas puertas en momentos de confusión, porque cuando uno mira, fue un gran éxito político haber ganado, que Milei no pasara su famosa ley ómnibus, no sé qué. Ahora, cuando uno escucha los argumentos de gran parte de los actores que hicieron que esa ley no saliera, se te pone la piel de gallina. Porque casi dice, bueno, yo le quería votar, pero no me dejó. Claro. ¿Entendés? No me dejó, Entonces, ahí hay una cosa políticamente muy compleja que requiere liderazgo, requiere presencia y requiere, me parece, mucho diálogo para hablar de estas cosas. Demasiado neoliberalismo en mucha dirigencia. Y eso no es una cosa que surge, está atravesado tan fuerte que no se puede hablar de retenciones, que no se puede hablar de subsidios, que no se puede hablar de derechos laborales, que lamentablemente atraviesa a parte de la dirigencia del campo nacional y popular también. Así es. Entonces, yo creo que algunas de nosotras y nosotros tenemos que seguir insistiendo en esas ideas. Y en ese sentido lo que ha hecho Cristina me parece muy valioso. Yo me acuerdo en 2011 que yo fui al búnker y nos vimos ahí, cuando ganaron por el 54%, Cristina y vos, y el segundo era Wiener, un socialista, y sacó 18, además. Pero si sumabas, porque al fin y al cabo eran fuerzas, estabas en el 70 y pico, era otra sociedad. Totalmente. Y hace 12 años nada más. Era otra sociedad, y yo diría era otra dirigencia. Porque echarle la culpa a la sociedad, me parece que hay una dialéctica entre el sistema de medios, el sistema de justicia, las representaciones políticas y la sociedad, en la cual la sociedad es un cuarto. En términos de voz es mucho menos de un cuarto, ¿no? Y por eso a mí, cuando la quieren callar a Cristina, persona que recibió aparte 2 tiros fallidos, pero 2 tiros al fin, yo creo que parte del problema de haber llegado a Milei es callar las voces. Y callar las voces es un entramado complejo. Pienso en Julio De Vido, pienso en Milagro Sala, y termino pensando en Cristina. Ahora, la fuerza política algo hizo también, o algo no hizo, para llegar a esta situación, ¿no? Demasiados tuvieron que callarse para que hoy la quieran callar a Cristina. En general los dejaron solos. A eso me refiero. Recordemos cuando lo desafueran a De Vido. La Sala me llamó un día a las 12:30 de la noche, una cosa así. Yo estaba dormido, me despertó para decirme que se iba a suicidar. Yo le avisé a las altas autoridades del país. Y al otro día le pregunté quién lo había llamado. La dejaban sola. Así es. La dejaban sola. Es un tema no saldado. Lamentablemente durante el gobierno de Alberto Fernández se consolidó el lawfare. Hoy no se habla de esto. ¿Esto pero fue existe. durante el gobierno de Alberto Fernández? Sí, sí. Me parece que es un tema político fundamental, que es parte de lo que toda esta locura pretende, una suerte de siga-siga sin que se hable mucho. Claro. Y el otro tema es la venta del proyecto de Milei es no hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Hacer política y usar el gobierno para ayudar a las grandes mayorías. ¿Quién pensaba en el 2001 que había alternativas? ¿Quién pensaba en el 2003 que había alternativas? Porque el no hay alternativa es Margaret Thatcher con Reagan. O sea, muchachas, recorrido un largo camino y sigue la cantinela de no hay alternativa. Ahora, no hay que hablar del pasado, ¿o sí? Yo creo que sí. Hay que mirar el futuro evaluando el pasado. Entonces, si uno mira la historia argentina, los 200 y pico de años o los 40 años de democracia, y hay 12 años y medio en los cuales a toda la sociedad le fue mejor. A toda la sociedad, a los que nos odian, también le fue mejor. Claro. Pero más que proporcionalmente a los que más lo necesitaban.
Entonces, ¿cómo uno no va a hacer pie en esas políticas, sabiendo que hay que el mundo es distinto, hay otras cosas, se cometieron errores, hubo cosas que no se pudo? Bueno, sabiendo todo eso, pero tenés que, me parece a mí que de mínima tenés que hacer pie ahí. Cristina, ¿cómo no va a ser una voz? 8 años presidenta de un país que creció. Con estas leyes laborales se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Claro, bueno. 6 millones de puestos de trabajo. Entonces, a mí que me digan que el problema del trabajo son las leyes laborales, pará, hablemos con seriedad y con números. ¿No? Con estas leyes laborales se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Y además se reconocieron derechos adicionales. Y además se incorporó la asignación por hijo, ¿no? Y además en esta discusión medio a veces loca que hay, se redujeron los planes, no porque había odio a los planes, sino porque se creaban puestos de trabajo. Claro. Entonces, me parece que ahí hay mucho para mirar, pero con el silenciamiento de las voces que la clase dominante ha producido en Argentina, parece que de eso no se puede hablar porque fue un desastre. Ahora, todos los meses te decían que te quedabas sin energía, y Argentina duplicó el PBI, más que duplicó la producción industrial, y la energía no faltó. Claro. ¿No? Todos los meses te decían que la inflación se iba a desbocar, y la inflación no se desbocó. El tipo de cambio habrá tenido momentos que podemos discutir en el margen, si estaba atrasado o no atrasado. Lo mismo con las tarifas. Podemos discutir en el margen, pero cuando la discusión en el margen te arrasa la conceptualidad, creo que hay que pararse y no discutir en el margen. ¿Por qué afloja el nivel de actividad en los últimos años de Cristina? Bueno, yo creo que empezó Argentina a tocar límites que históricamente habían sucedido, como por ejemplo la cuestión del tipo de cambio y la cantidad de dólares. Me parece que hace falta una reforma del sistema financiero. Se habla mucho de la reforma o de la necesidad de cambios en lo laboral. Me parece que hacen falta, las leyes son más viejas aún en la cuestión financiera, en un mundo que sí cambió mucho. Claro. Cuando uno ve que hoy, y esto no es un tema Argentina, en el G20 del 2010 ya se hablaba, le decían shadow banking, a lo que nosotros le decimos cuevas, o hoy el sistema Mercado Libre y demás. O sea, actores que participan del ahorro público, asignan ahorro público, pero ni siquiera están regulados por el Banco Central, que regula débil y mal. ¿No? Entonces me parece que hay una cuestión. Yo creo que Argentina necesita otro Banco Central. Nosotros tenemos un sistema financiero hiperconcentrado en Ciudad de Buenos Aires y la región, que a mí yo no le voy a decir AMBA, en toda esta región, y nosotros necesitamos ir a un sistema de reserva federal con 6 bancos federales, uno en cada región, que tenga mucho que ver con cómo el ahorro público de esas regiones se reasigna en las propias regiones y no que sea una cuestión que drena todo hacia Buenos Aires. Esto requiere una reforma del Banco Central. La Constitución habla de un banco federal, no habla de Banco Central. Y me parece que hay que copiar el modelo de Estados Unidos en el tema de la Reserva Federal. Porque la Argentina, vos fíjate, los 2 presidentes que hicieron modificaciones fueron Néstor Cristina y Menem. Son 2 personas o 3 personas, 2 movimientos que venían de las provincias. Cuando vos pensás la Argentina de las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires, pensás desde lo productivo a lo financiero. Cuando pensás desde la ciudad de Buenos Aires, pensás desde lo financiero a lo financiero, ni siquiera una lo de las productivo. características de las que se habla poco, esto que estás marcando, que tanto el gobierno de Macri como de Milei es porteño. Pero escuchame una cosa, solo hablan de finanzas. Hoy hay plan económico, no, hay plan financiero. Bueno, malo, regular, malo. Pero además no es un plan económico, es estrictamente un plan financiero. No hay nadie que hable de economía. Y fíjate qué curioso, el que habla de economía es solamente el señor Sturzenegger. Porque la ley Omnibus tenía dos partes, la parte Caputo y la parte Sturzenegger. Y la parte Sturzenegger es una economía pensada desde los dueños de las empresas hacia la República Argentina y no al revés. Y Kirchner decía esto con una expresión muy certera, como muchas cosas que hacía él. Él decía, ¿sabes qué pasa? Cuando yo era gobernador, miraba hacia Buenos Aires y solo veía nucas. Nunca nadie está mirando para acá. Y seguro al gobernador de Salta, de Jujuy, le pasaba lo mismo.
Y nosotros tenemos que dar vuelta a esas nucas. Y me parece que en los 12 años y medio eso sucedió. Y llegamos a una situación en cual el ritmo productivo bajó, la inversión no tuvo los mismos volúmenes y también lo cualitativo, no solo es una cuestión cuantitativa. Requería, me parece, un programa de reformas adicional, como uno podría decir, desde lo de AISA, que quizás fue lo primero emblemático que nunca se habla, Sí. pero fue muy importante, pasando por el sistema de las AFJP a la cuestión de YPF. Requería seguir en ese camino y sobre todo en lo institucional, esto del Banco Central, la ley de instituciones financieras. Ahora, vos vas avanzando en ese gobierno, los tipos te van achando, Claro. hasta que un día perdiste. Bueno, ¿por qué no se siguió avanzando? Yo no pondría nunca la responsabilidad en Cristina. No se siguió avanzando porque el sistema dominante logró ir cercenando voces, ideas, Bueno, en personas. 2008 empieza el sistema de medios a atacar a Cristina con el levantamiento del campo. Así es. En 2015, cuando se pierde, pasó 7 años. 7 años que la gente todas las noches mira la tele y La proscripción a Cristina empezó en el 2008. Claro. Y si me apurás, en el 2007. Cuando Mañeto le dice a Kirchner, no la pongas. No la pongas. Como si fuera ponerla, no la ponga, ¿viste? Claro. Además de la Ahora, misoginia. el tema ahí, y esto a otro nivel tiene que ver con lo del Ali también, el tema de disciplinar. Dice, bueno, ¿ven lo que hice con esta gente? Sí. ¿Te vas a animar a hacer lo mismo? Lo del Mirá Ali lo es que soy tremendo, capaz de ¿no? hacerlo. ¿No? Pero políticamente y conceptualmente, humanamente también. Porque una persona que tiene exposición pública y se atreve a decir lo que piensa, ya es valiosa. Claro. O es muy valiosa. Claro. Porque los que decimos algo con nuestro rostro muy conocido, bueno, cuando salgamos a la calle, los que no están de acuerdo nos van a tratar reconocen. mal. Claro. Entonces me parece que lo de Lali, hay una cuestión, ella tiene la canción Disciplina, ¿no? Me parece que lo que busca el sistema, Milei es una pieza más del sistema, pero el sistema, y en la figura de Milei, es disciplinar, no a Lali, no a Lali, a millones de personas que podrían expresarse y que hasta inconscientemente dicen, mirá lo que pasa, ¿no? No hace falta racionalizarlo. Y ese sistema apagado de voces es muy jodido y ha operado muy fuerte en la política. Imagínate en una persona que se expresa públicamente con lo más lindo que tiene una persona, que es decir lo que piensa, ¿no? Como se le nota en toda su forma de hacerlo. Es un episodio que me parece que se está hablando mucho, pero es mucho más grave de lo que se está hablando lo que sucede. Claro. Bueno, el cadete dijo eso. Yo sé que lo hacen para disciplinarla, no a ella, porque ella claramente demostró que no la podés disciplinar, sino al resto. Igual salió mucha gente a bancarla. Muchísimo. Es importantísimo. Salió mucha gente me a parece bancarla. lo que viene sucediendo, porque en definitiva, ¿qué es la libertad? Viva la libertad, carajo, también debiera ser poder hablar. Lo que pasa es que ellos piensan en otra libertad. Y acá me parece que yo estoy con el tema del salario y los ingresos y los sindicatos. El sector nacional y popular tiene que ver con claridad que su aliado estratégico son los sindicatos y que no tenemos que comernos la estigmatización a las y los sindicalistas, porque es parte de la generación de un sentido común contrario a lo que pretendemos. Y la libertad de las grandes mayorías es tener un buen salario y no estar pendiente de si pierde o no su trabajo y sus ingresos. El resto es un cuento. El otro es la libertad de las empresas de prepaga para subirte todos los meses el abono. Lo otro es la libertad de los sectores concentrados para subir los precios y apropiarse del esfuerzo de las y los argentinos. Ahí no hay ninguna libertad. La libertad es tener un buen salario. La libertad es no tener miedo de perder el puesto de trabajo porque vas a tener otro al día siguiente. Y me parece que nosotros trabajamos muy fuerte en esta libertad. Y no hay que callarse y hay que seguir adelante, porque si no el eslogan se come a la realidad. Claro. Y este tema de la libertad
me parece que nosotros no debiéramos regalarlo tampoco. ¿Qué libertad puede tener una persona que tiene miedo de perder su trabajo? Ellos piensan, no, al revés, que el que tiene miedo de perder su puesto de trabajo es el que más va a trabajar. Vos fíjate qué Claro. forma de razonar las cosas, ¿no? Claro. Me parece que hay un tema que hablamos demasiado de lo económico y poco de lo conceptual que hay alrededor de esto, del funcionamiento económico, valga la redundancia. Y esto está todo, me parece, muy a flor de piel y... Ahora, el tema para es, discutir mira, eso. ayer yo te estoy entrevistando a vos y ayer entrevisté a Maslatón. Estuvo Sí. sentado ahí, que piensa distinto. Pero en ambos casos hablamos normalmente, cada uno dijo lo que pensaba. Nosotros también tenemos discrepancias en algunos Claro. temas que las hemos manifestado cuando vos fuiste ministro. El tema es que no se puede debatir porque hay violencia. Hay violencia. A mí me ha pasado de ambos lados, ¿no? Del peronismo también, que no les gusta cuando yo doy mi opinión. Pero así es muy difícil crecer. Incluso las adaptaciones, que uno tiene que tenerlas, uno tiene que ir, porque el mundo cambia más rápido que nunca. Nunca cambió tan rápido como cambian las cosas hoy. Ahora, yo no sé, yo lo veo en las reformas laborales. No sé, vos sabés que están todos los medios en huelga, ¿no? O sea, tipos que tienen una telefónica atrás, que tienen el Paramount atrás, o sea, qué sé yo, dicen, no, yo no puedo subir los sueldos, ¿no? Ahora, para mí al contrario, o sea, los derechos laborales que existen hoy tienen que ser un piso, vos tenés que tratar de dar más que eso. Claro. Nosotros necesitamos una reforma. A mí no me asusta hablar de esto porque viste que la reforma del Estado, desde los 90, que es tirar gente por la ventana. Claro. Bueno, claro. nosotros hicimos una reforma del Estado que fue recuperar el sistema jubilatorio. Ni una persona de las que trabajaban se quedó sin trabajo Claro. en una FJP. Ni una. Porque era una de las cosas que sabíamos que el Estado se tenía que ocupar, de reconvertir la idea de reforma del Estado. Bueno, hoy un cambio de leyes laborales tiene que tener un profundo sentido feminista. Porque si estamos convencidos que el problema de la humanidad es la desigualdad y la precarización, las mujeres no son un colectivo, son la mitad de la humanidad. Y hay cantidad de trabajos que están invisibilizados, que no están remunerados, que están precarizados. Eso la naturaleza no lo hizo, Ahora, lo hizo el sistema. Exactamente. Entonces hay que ahora, cambiarlo. Es parte de la ola. El ataque que está recibiendo el feminismo en este momento es bestial. Pero claro, porque es la fuerza más importante que ha surgido en las últimas décadas, siglo. claramente. Es la fuerza más Claramente. importante y que además con razones que son indiscutibles. Claro. Indiscutible. ¿Cómo puede ser que el capitalismo le pone precio a todo y a lo más esencial, que es el sostenimiento de la especie, Sí. eso va todo gratis y va por amor? ¿No? Bueno. Suena raro. Está bueno. Suena raro. Está bueno. Pero bueno, vos fíjate que Milei hace mucho hincapié en eso, niega, entre el negacionismo de Milei, uno de ellos es que niega la disparidad salarial entre el hombre y la mujer. Bueno. Que está en estadística, qué sé yo, no Claro. hace falta. Cuando hablan ellos de lo fáctico y los datos, es un capítulo que se pasan, ¿no? Una pregunta, cuando vos eras ministro de Economía, las empresas te presionarían como presionan a todos. Yo tengo tantas historias que me han contado. ¿Qué se hace frente a eso? Se escucha a todos y se toma decisiones pensando lo que representás. Yo creo que el parte del problema político es cuando se invierte la representación. Y en el sistema actual, global, y argentino en particular, muchas veces está invertida la representación. Porque acá no se trata de no escuchar a nadie. Y todos los que traen una idea son personas inteligentes. Quien lleva adelante una empresa de electricidad, nadie puede pensar que es una persona que no es inteligente. Lo que hay que entender, desde mi humilde visión, es que lo que no existe es la racionalidad. Existen razones. Y las razones tienen que ver con intereses. Entonces, si vos pensás que hay una racionalidad en abstracto, bueno, trabajás para el que invente esa racionalidad. Claro. Entonces, vos tenés que escuchar a todos, sentarte con todos, solos, separados, juntos. Ahora, después tenés que entender lo que representás. Nosotros, en el 2010, el G20 tenía como lema la seguridad alimentaria. ¿Y qué era para los cráneos del norte la seguridad alimentaria?
que los países como Argentina cobraban demasiado caro los alimentos. Claro. Voilà, era Francia. Entonces Claro. querían hacer un stock de intervención y querían cambiar los precios. Nosotros con Guido Mantega, que era el ministro de Brasil, un gran compañero en momentos que Argentina trabajaba muy bien con Brasil, estábamos dispuestos a llevar nuestra voz y a no callarnos la boca. Lo curioso fue que países con los que siempre estábamos a las piñas intelectuales, Australia, Canadá, claro, tenían el mismo interés, entonces tenían la misma razón. Claro. O sea, lo que era la racionalidad Claro, para discutir claro. temas financieros no lo era. Ahora, yo veo también, cuando van limando tanto el poder político, vos hiciste una renegociación de deuda en 2010 con una quita terrible. Ahora, ¿podías haberlo hecho sin el poder político de Cristina? No, No es una cuestión técnica solamente. no. Al contrario, perdóname, es menos técnica, Mucho menos técnica claro, que política. que política. Mirá, ¿no? incluso en la primera renegociación, nosotros en realidad emulamos en un La de porcentaje 2005. muy grande a la del 2005. Claro. No inventamos la pólvora. Bueno, ahí el que andaba dando vueltas por el mundo era Nielsen. El día que lo conocí me dijo, está mal lo que decís porque yo soy de derecha, soy de recontra derecha yo. Ahora Nielsen fue a hacer ese trabajo y hizo esa quita fantástica, Aún no creyendo. por el poder político de Néstor. Esa anécdota te quería traer porque justamente es muy importante el cómo lo traes. La dominancia está en lo político. Después los técnicos pueden Claro. hacer más o menos. Pero ahí había una Era discusión difícil de hacer interna. porque ustedes tenían que negociar con un tipo y decirle que le iban a dar 30 centavos por cada dólar que había puesto. Pero si no había la determinación política atrás, entonces, claro, vos vas limando y tenés dirigentes cada vez con menos certezas, con menos convicciones, con miedo y qué sé yo, entonces, bueno, no hay forma de que salga bien. No puede salir. Yo me acuerdo un secretario de Industria que fue a Brasil y negoció que por cada auto que nos vendían ellos, nosotros le íbamos a vender 2. Tratado fantástico. Y cuando yo le dije, te felicito, qué bárbaro, me dice, ¿qué me dice? Fue Néstor que me dijo, vos tenés que hacer esto, qué sé yo, ¿no? Claro. Y yo fui y lo hice. Sin un andamiaje político es imposible la toma de decisiones. Lo que yo te agregaría, porque, perdón, pero voy a volver sobre el caso Guzmán. Hace falta la visión política también del técnico. Claro. Porque quien toma las decisiones de fondo tiene un menú de opciones que le llevan sus técnicos. Claro. O sus políticos técnicos. Es como que es un rogel. A Néstor Labaña le llevó 6 opciones de quita y él eligió la de mayor quita. Labaña le dijo, no, era como un ejemplo. No, esa quiero. Esa, claro. Guarda con los ejemplos. Dirían los gitanos, guarda con lo que deseas. Pero eso es muy importante también, porque si vos tenés la cabeza formateada en una supuesta racionalidad de la cual no puede salir, bueno, terminás trabajando consciente o inconscientemente para el Fondo Monetario. Pero el presidente te puede decir, no es por ahí. Sí, o decirte vos no puedes ser ministro. Claro. Pero, o ni siquiera ofrecerte ser ministro. Pero había un consenso en que Guzmán sea ministro generalizado. Para mí fue catastrófico lo de Guzmán. Bueno, para la Argentina y para el campo nacional y popular. Lo eligieron entre todos. Desde el primer momento. Representa, desde el punto de vista intelectual, lo peor que le puede pasar al campo nacional y popular. Margaret Thatcher esto lo tenía re claro. Ella dijo, mi mayor éxito político es que Tony Blair fue el siguiente canciller de... Que fue el que inventó Corea del Centro de Inglaterra. Entonces, claro. Pero eso va a pasar cada vez más así, porque vos vas viendo cómo cambia el sentido común. Sí. Es muy difícil, por eso cuando yo veo, digo, bueno, ¿por qué tenemos que estar hablando de determinadas cosas? Nosotros, hay ideas que vos vas modernizando, hay ideas de las que no te movés, te agarrás del palo como Ulises. Más bien. Porque sabés que si te movés de ahí, cagaste. Más bien, porque es político. Claro. Porque además, acá hay un problema hasta universitario. La ciencia económica es una ideología disfrazada de pseudociencia. Y el mainstream de lo que se enseña en economía cada vez tiene menos que ver Ahí está. con la posibilidad de resolver las cuestiones. Porque este es un problema. Hay un autor, Wallerstein, que ha escrito mucho sobre este tema de las ciencias sociales y su rol en la dominancia de las ideas conservadoras. Los primeros economistas, digamos, o que se llaman primeros economistas, porque siempre hubo pensamiento económico,
de derecha, de izquierda, tenían en claro que el centro del asunto era la vida material de las personas, lo que había que resolver a través del razonamiento económico. Bueno, hoy en el centro de lo que hay que resolver está el sistema financiero. Claro. Entonces, yo creo que vivimos en una dictadura del capital en el sentido más estricto, porque incluso los países y las organizaciones multilaterales han olvidado que el sujeto a proteger es el ser humano y el sujeto a proteger es el capital. Claro. Y lo ves, podemos hacer un programa para hablar de absolutamente, ejemplos. Pero absolutamente. es muy jodido para el campo nacional y popular navegar, ahora que está de moda esto, la inflación viaja. Yo no sabía que la inflación viajaba. Le debe estar costando mucho la inflación viajar porque los boletos están caros. Amado, bueno. ese despertador que me sonó me dice que Es me tu tengo tiempo. que ir. Sí. Claro. Bueno, hay que cuidarse, es Me importante. tengo que ir para a eso. arreglar el dedito este que me operaron. Bueno. Muchas gracias, No, muchas muy gracias. contento. Sabes que vos sos parte del Destape y Bueno. te queremos mucho. Te agradezco mucho ¿Sí? el tiempo este. Ya venimos en un minuto.